El diagrama es sencillo. El Arduino, a través de su ADC, en este caso utilizamos el pin analógico A0, toma una serie de muestras. Esas señales se procesan y se envían a la pantalla OLED, la cual se comunica a través de I2C con los pines A4 y A5. En mi caso, el alimento con 3.3 voltios, pero eso depende del modelo de cada pantalla. Hay pantallas que se alimentan con 5 voltios. Luego conectamos el pulsador, los cuales uno de sus terminales va a ir al pin 2 de Arduino y otro va a ir al GND. Luego, en el código lo vamos a configurar como input pull up. Hay que tener en cuenta los pines que conectamos del botón, porque hay que conectarlo en normal abierto. Luego conectamos el potenciómetro, el cual va a ir a 5 voltios y a GND en sus terminales exteriores, y el terminal central va a ir al pin 1 de Arduino. Así quedaría el diagrama final. Vamos a programar usando Arduino IDE. El código se los dejo en la descripción. Cualquier duda pueden dejármela en los comentarios. Para empezar, vamos a necesitar estas tres librerías, de las cuales estas dos van a ser de la pantalla OLED y van a depender del modelo que ustedes tengan. Vamos a definir estas constantes y luego lo que es, bueno, esta parte de acá está en el diagrama que les dejé. Luego vamos desde la línea 20 hasta la 50 declarar lo que son las constantes y las variables que vamos a utilizar. No voy a explicar a qué se refiere cada una de estas, está comentada y lo vamos a ver en el código. Importante, este es el array el cual va a ser de tipo byte, o sea el valor máximo va a ser de 255. Esto porque si no vamos a acceder a la memoria RAM del Arduino. Una función que usé mucho en este proyecto fue esta de acá. Esta función calcula la memoria RAM libre en Arduino. Esto para evitar desbordamientos de la memoria. No es 100% precisa, pero sirve para tener una referencia. Cuando el Arduino se comporte raro, posiblemente es porque le hemos excedido. Bien, ahora en el setup, si queremos, podemos inicializar la comunicación serial. Vamos a configurar como input pull up el botón. Vamos a iniciar la comunicación I2C con la pantalla OLED. Esta parte de acá es parte de la función que teníamos de memoria libre. Y bueno, estas son más cosas comentadas sobre la pantalla. Bueno, acá está comentado qué es lo que hace cada parte del código. En este caso va a imprimir, como vamos a ver en la imagen, los ejes X e Y, los números que están al costado de los ejes y todo lo referido a la parte que va a estar fija en la pantalla OLED. Ahora vamos al while loop. Estas dos líneas sirven para refrescar la pantalla. Básicamente dibujan un cuadrado negro en las partes que se van a ir cambiando en cada loop. Luego vamos a muestrear la señal. En este código utilicé un montón de funciones. Corret loop lo que hace es, si vamos hacia abajo, guardar en el array el valor tomado por el canal A1. Este lo vamos a dividir por 4.092 para que nos dé como máximo 250 en vez de 1024. Volviendo un poco a la muestra, cuando el valor que tomamos para hacer el muestreo supere el valor máximo del array, en este caso lo tomé como 200 porque más excedemos nuevamente el valor de la RAM de Arduino. Vamos a salir del while y vamos a volver el contador a 0. Vale to stop es un booleano que usamos después. Luego vamos a lo que es imprimir la gráfica. Primero vamos a hacer una especie de trigger digital. Esto como lo vamos a hacer con este while de acá. Bien, va a tener dos condiciones. La primera es por el máximo, básicamente. Si detecta que estamos cerca de un máximo y todavía no hemos llegado al tiempo límite, se grafica la señal desde ahí hacia adelante. Si tomamos un valor máximo lejos de un pico y un tiempo muy largo, podemos tener varios puntos de trigger y no podemos detectar si son flancos de subida o de bajada, por lo que intentaremos que sea lo más cerca del máximo posible y en el menor tiempo posible para no consumir toda la memoria.
Entonces, todas las gráficas comienzan desde un pico y con algo de suerte se va a ver la gráfica estática en la pantalla. Luego, ese valor que encontramos, donde está el máximo, lo vamos a guardar en esta variable. Luego vamos a tomar el valor del potenciómetro y lo vamos a guardar en esta otra variable. Al valor del potenciómetro lo vamos a dividir en 71 porque necesitamos que vaya entre 0 y 14 y vamos a sumarle 1 porque va a ir entre 1 y 15. Este número sale de la siguiente relación. Si dividimos la cantidad de muestras que tenemos, en este caso 200, entre la cantidad de píxeles que tenemos para mostrar, 107, 107 ¿por qué? Si teníamos 128 píxeles de ancho, porque recordemos que el eje de la Y lo íbamos a marcar en x20. ¿Y por qué estos más 20 píxeles? Estos 20 píxeles son del trigger, del límite de tiempo del trigger que nos podemos llegar a comer. Entonces vamos a tener 107 más esos 20 que podemos llegar a borrar por culpa del trigger. Esto va a ser igual a 1,57. Redondeando hacia abajo vamos a tener que es 1,5, el cual expresado como fracción puede ser 15 sobre 10. Este 15 es nuestro coeficiente de relación, el cual puede ir desde 1 hasta 15. Este coeficiente de tiempo es el que después vamos a usar para hacer todas las cuentas a la hora de mostrar en pantalla los diferentes parámetros y poder manejarlos con el potenciómetro. Esta es la verdadera parte donde se imprime en pantalla. Se va a imprimir el contador mientras que sea menor al número que vamos a imprimir, que en este caso es de 107, más el tiempo que nos comimos en el try. Y bueno, print loop lo que hace es imprimir en la OLED. En este caso lo vamos a imprimir con líneas para que se vea mejor. Esta función básicamente tiene 4 entradas: X e inicial y X e Y final, que es donde va a terminar la línea. Vamos a ver que es relativamente sencillo. La X inicial vamos a tener el mínimo del OLED, que es de donde vamos a empezar a graficar. En este caso va a ser el píxel 21. Y value time y contry nos va a hacer que empiece en 0 la función, ya que value time va a empezar donde lo dejamos en el trigger y con trigger va a ser justamente ese mismo valor, con lo cual cuando se resten va a empezar a contar desde 0. Y luego en lo que es las y vamos a tener el valor que tomamos de la ADC por el coeficiente este de tiempo que vimos antes que manejábamos con el potenciómetro. Este coeficiente de tiempo va a ir desde 1 hasta 15 como vimos, siendo cuando sea 10 que va a quedar en la escala real. Esto lo que va a hacer es que si estamos por debajo de 10, se repitan valores haciendo que podamos ver la misma gráfica por más tiempo. Mientras que si nos excedemos de 10, vamos a ver menos veces hay datos que nos van a estar en la pantalla. Esto, como el eje de la Y está al revés en la pantalla OLED, vamos a tener que va a ser en negativo el valor que tengamos más el máximo OLED, que va a ser, depende de donde pongamos el eje, en este caso es en el píxel 53. Como vimos, este valor va entre 0 y 250, pero la pantalla es hasta 53, por eso es que lo dividimos por 4.902. En verdad no es de 53 píxeles, sino que el primer píxel no se puede mostrar y en verdad el píxel 53 es el eje, así que vamos a tener 51 píxeles para mostrar. Luego el punto final va a ser simplemente esto más 1, simplemente es lo mismo que antes, pero se le suma 1. Ahora vamos a calcular el voltaje máximo y mínimo. Esto lo vamos a hacer con otra función, la cual es bastante sencilla. Simplemente con un if vamos a recorrer todo el array buscando si el valor es mayor que el valor máximo, el cual va a empezar desde 0. Y cada vez que lo sea, el valor máximo, ese valor lo vamos a almacenar en la variable maxval. Esto además tiene
un i, una otra condición, que también tiene que ser menor que el número de cuentas. El número de cuentas, en este caso, lo puse como el máximo, que va a ser 250. No puede tomar el valor 300, siempre tiene que ser menor que el máximo. Si no se cumple que es el máximo, entonces vamos a registrar que es el mínimo, que va a ser menor que el valor mínimo en ese momento, el cual va a comenzar en 250, y a su vez tiene que ser mayor o igual que 0, no puede ser menor a 0. Es una función bastante sencilla. Luego tenemos lo que es el cálculo de la frecuencia, que vamos a hacer con la función frequent loop. Esto lo que va a hacer es que si pasamos cerca de un máximo y este es un booleano, que lo tenemos para saber si entramos en una función, va a contar un pico. Luego que encontró un pico, el booleano este va a valer 0. Luego que encontró el pico, vamos a hacer que pase por un mínimo. O sea, este menos 5 y más 10 son las tolerancias de estar cerca de un máximo o, en el caso del menos 5, estar cerca de un mínimo. Una vez que pasa cerca de un mínimo, se reinicia el contador y ya puede volver a contar otro pico. Entonces va a contar un pico y va a dejar de contar otro pico hasta que pase por un mínimo y luego vuelva a contar otro pico. No es lo más eficiente para contar picos, para luego contar frecuencias, pero es lo que a mí me sirvió. Luego la frecuencia va a ser igual a los picos dividido el segundo. Esto es una aproximación. ¿Y por qué está multiplicado por 1.000.000? Porque este valor es en microsegundos y hay que pasarlo a segundos. Esta parte de acá calcula el promedio de frecuencia. ¿Promedio de cuántas veces? Según el coeficiente de frecuencia, que es un valor que vamos a poder cambiar en la parte de donde definimos las constantes. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Bien, cada vez que pase por acá, i va a valer i más 1. Esto va a hacer que a las 10 veces que pase en este caso, va a entrar acá y va a calcular el promedio. Eso va a ser el promedio dividido la cantidad de veces que teníamos. Y ese promedio es el que luego se va a mostrar en la pantalla. Entonces, cada 10 vueltas se va a actualizar la frecuencia. Luego viene la parte de imprimir datos. Esto tiene mucho que ver con la pantalla OLED. Si quieren que haga un video respecto de pantalla OLED, háganmelo saber en los comentarios. Igual les voy a dejar en la descripción algunos que yo he tenido como referencia. Esta parte de acá es para detectar el botón, si el botón está pulsado, para que no haga el efecto, se lo dejo en pantalla porque no me acuerdo el nombre, pero básicamente para que no detecte los rebotes del botón. Entonces, para cambiar de menú, lo mantenemos apretado un segundo y lo soltamos. Luego vamos a entrar al switch según el botón en qué estado esté. En este caso, volt menú es la variable que le asigné al botón. En el caso 0, lo que nos va a mostrar es el voltaje máximo, el cual lo vamos a mostrar según la variable máxima que habíamos calculado cuando calculamos el máximo y el mínimo. Volt value, que esto es el voltaje máximo que soporta el Arduino, en este caso 5 voltios, dividido las cuentas, que eran 250, que como vimos era el máximo que iba a llegar, porque bueno, 1024 no podíamos porque íbamos a usar las variables byte, de tipo byte. Luego imprimimos la etiqueta, en este caso voltaje máximo, y luego al lado vamos a imprimir el tiempo por división. En este caso, para calcular el tiempo, sabemos que tenemos 200 muestras, las cuales se van a tomar en 29,2 milisegundos. Esto lo hice con la función micros, poniéndola antes y después del muestreo para saber el tiempo que va a tardar en tomar las 200 muestras. Al hacer esta división, vamos a tener como resultado 0,146 milisegundos por muestra. Una muestra es igual a un píxel en nuestro caso. Entonces, si entre división y división hay 15 píxeles, una división va a ser 15 píxeles. Entonces, multiplicamos este valor, 0,146 milisegundos por sample o por píxel, y nos va a quedar 2,19 milisegundos por división. Ahora que tenemos el tiempo por división, estos 0,219 milisegundos,
Vamos a multiplicarlo por el coeficiente de tiempo, el cual, como vimos, iba a ir entre 1 y 15. Cuando este coeficiente de tiempo sea 10, vamos a tener la escala 1 en 1. Cuando sea menor, va a hacer que cada división, va a hacer que nos muestre un tiempo menor por cada división. Y bueno, cuando el coeficiente sea mayor, va a ser mayor. Esto luego lo vamos a ver reflejado en la pantalla cuando hagamos las pruebas. Luego el caso 1 va a ser el voltaje mínimo. Es el mismo procedimiento que el voltaje máximo. En el caso 2 calculamos el voltaje pico y el voltaje RMS. Esto lo hacemos multiplicando el valor promedio por constantes. Acá tenemos el voltaje promedio, el cual lo calculamos con esta función, la cual lo que hace es sumar todos los valores del array. Luego lo que hacemos es a todos esos valores dividirlo por la cantidad de esos valores. Entonces ahí tenemos el valor promedio. Para calcular el valor pico, lo que hacemos es al valor máximo restarle el valor promedio. De esta manera vamos a tener el voltaje pico. Luego, a este voltaje pico lo podemos multiplicar por una constante, 0,707, o sea, 1 sobre raíz de 2, para que nos dé el voltaje RMS. Esto es solamente posible en señales sinusoidales puras. Luego, en el caso 3, lo que hacemos es frenar la adquisición de datos. O sea, deja de tomar muestras, sigue reflejando la pantalla, con lo cual podemos seguir modificando la escala, pero no va a seguir tomando datos nuevos. Esto para si queremos tomar mediciones usando las divisiones es de gran utilidad. Luego volvemos el valor de picos a 0 y vuelve de vuelta el loop. Estas ya son las funciones que vimos anteriormente. Ahora procedemos a subir esto al Arduino y vamos a probarlo. Bien, se completó la carga. Acá está el osciloscopio terminado, esto adentro tiene el Arduino, ya voy a mostrarlo. Este es un generador de señales. Y acá podemos ver cómo se ve la señal. En este caso tenemos acá, ese es el tiempo por división, somos 2,19. Podemos ver cómo va a variar. Y a su vez también varía el tamaño en que se muestra la señal. Acá tenemos cómo se ve, este es el caso 0, voltaje máximo, voltaje mínimo, el voltaje pico y el RMS. Y ahí tenemos el stop, donde podemos seguir regulando la banda, pero esta está fija. Y ahora también vamos a ver cómo podemos llevar un poco las señales a otra frecuencia. Podemos ver que el trigger más o menos la deja estable. Es mucho más estable cuando estamos en la escala 1 en 1, que es la de 2,19 milisegundos. Veamos que ahí está súper estable. Y vemos la frecuencia como es bastante similar a la producida por el generador de funciones. En este caso tenemos 390 y nos da 396. Y es aproximadamente preciso en ondas sinusoidales hasta los 1000 Hz. Ya después de esto empieza a fallar, bueno, incluso si vemos ahí, tampoco es que la pueda representar bien. Con suerte maneja los puntos, pero bueno, vemos que el trigger ya cuando aumentamos mucho la escala, ya deja de funcionar el trigger. Pero bueno, también si tenemos la escala normal no se ve nada. Bien, ahora vamos a ver otros tipos de onda, como reacciona el osciloscopio. Ahí estamos a 1000 Hz, como vemos vamos a bajar un poco. La frecuencia sí es un poco más precisa. Ahí tenemos 200 Hz, 300 Hz en onda cuadrada. Vemos que medianamente sigue siendo estable. Onda triangular. En onda triangular la frecuencia falla un poco. Ahora está en 300, pero cuando aumentas
empieza a fallar. Medio ciclo. Y esto es Julia. Y podemos ver una señal continua de 3 voltios. Así que bueno, este es un poco el proyecto. Esto de acá atrás es un power bank, así que no le presten atención. Acá tenemos el botón, el potenciómetro. Y estos cables están conectados a GND y al pin A0 del Arduino. Como vemos, ahí adentro está el Arduino. Y ahí hay una protoboard. Y adentro está todo lleno de cables para que quede bonito. Si te gustó el video, deja tu like. En la descripción te dejo los documentos con el código y el esquema del circuito, además de algunos enlaces que me fueron útiles.